Don Percio, el deporte como instrumento de desarrollo es un nuevo modelo educativo en el siglo XXI. Usted en esta obra dice lo siguiente: la misión del Estado como políticas públicas no es hacer deporte para ganar medallas. ¿Qué usted quiere decir con eso? Creo que el deporte es tal vez la actividad más transversal que tiene la condición humana. Y lo es por varias razones. Primero, lo es por razones de salud, lo es por razones físicas, lo es por razones de disciplina, lo es por control social. Y me gusta agregar en este caso algunos aspectos que para mí son nuevos ahora en el deporte, que vienen a adherirse como valor agregado y de gran valor, porque son fuentes de reivindicación económica para muchas familias. Los deportes, hay mucha inversión que se hace ahora en el deporte, y por tanto ese es un aspecto que se incorpora. Mucha gente puede salir del fondo de la tierra a tener fama, a tener dinero gracias al deporte. Lo puede hacer ahora, y yo pienso que además con una virtud extraordinaria, y es que es temprano, es decir, tú lo tienes que definir en una edad temprana, y es una actividad en la que tú puedes tener esas dos cosas sin hacerle trampa a nadie, solo en base a tu talento, a tu virtud. Por tanto, yo creo que es un valor apreciable, de enorme valor. Y ya visto en el marco de la economía más general de un país, ahora que el turismo se ha puesto de moda en el mundo y la gente anda recorriendo, y creo que la pandemia aceleró ese sentido de andar por el mundo. Creo que la gente hizo una especie de retrospectiva interna y se dio cuenta que uno se muere demasiado fácil como para no prestarse atención. Y si tomamos el ejemplo de República Dominicana, nosotros de pronto vamos a cerrar este año con 11.5 millones de personas que vienen a visitarnos al país. Eso quiere decir que el país ha hecho del turismo una fuente económica importante. Y me gusta decir que no hay ninguna actividad más económica para atraer turistas al país que el deporte, porque el deporte solo tiene que colocar a veces en una página web, que tampoco cuesta nada, la fijación de un evento para que la gente venga a hacer ese deporte. Y si son personas de edades desde 12, 14, 16 años, son atletas que tienen que viajar normalmente acompañados. Vienen con los padres, a veces vienen con los abuelos, vienen con los hermanitos más pequeños que no hay donde dejarlo, hay que traerlo. Es decir, toda esa gente viene detrás de ese niño o de esa niña que vienen a hacer alguna actividad deportiva de cualquier naturaleza. Si es un evento profesional, por la naturaleza de la práctica deportiva, ya ese es un atleta que no viaja solo, viaja con un entrenador, viaja con un psicólogo, algunos viajan hasta con el equipo técnico si tienen, necesitan entrenadores físicos, si tienen psicólogos, si tienen encordadores, si son tenis digamos, de raqueta. La raqueta es como una guitarra. Si no tiene el afinamiento que el atleta tiene acostumbrado, el golpe de la pelota le molesta. Él necesita tener un encordador que le ponga la cantidad de libras que él usa en el afinamiento de esa raqueta. Por tanto, ese es un atleta o una atleta que anda acompañada también de un gran equipo. Y algunos ya que tienen novias y algunos esposas también vienen con su pareja. De manera que el deporte tiene esa multiplicación. Y creo además que el deporte, que encierra algo necesario, transversal en todos los órdenes, que es la disciplina reditúa la conducta social. Y por tanto, desde el punto de vista del efecto que tiene en una sociedad, es enorme, porque cuando tú aprendes a tener disciplina, tú no eres solo disciplinado para el deporte, eres disciplinada como estilo de vida, y eso te repercute como deportista, como ciudadano, como empresario, como ejecutivo, como directivo. Tú tienes formalidades en la hora, respeta los tiempos, respeta las planificaciones,
Y tiene por demás una cosa sumamente importante, que cuando tú tienes disciplina, también tú adquieres otra cosa, la cortesía, el respeto al otro. Y los deportes, cualquiera, por brutal que sea el deporte, un deporte tiene entrenadores que te enseñan reglas que hay que respetar, tiene cortesía para el competidor y para el público. Algunos deportes no permiten ni siquiera un daño a sí mismo, porque se considera como un irrespeto al competidor que te está ganando o que te puede tener en apuro, o al público que ha asistido a disfrutar del espectáculo de un deporte. Por tanto, cuando digo esta expresión es porque quiero llamar la atención de que la política, como digamos el eje central de dirección de toda sociedad y de todo Estado, entienda que la parte más económica y más saludable para impactar una sociedad son las actividades deportivas. Y esas actividades deben estar entroncadas desde que el niño o la niña comienza su escuela. Es una actividad física que ayuda mentalmente a las personas, lo va educando transversalmente en todos los órdenes. Por tanto, ese es el impacto que quiero significar sobre lo que significa el deporte para una sociedad, cualquiera que sea. Bueno, cuando hablamos de educación, lo que hablamos es de enseñar a la condición humana. Enseñarlo, lo educamos para enseñarlo a vivir respetando los límites, respetando a los otros, colaborando con los otros. El deporte nos enseña a trabajar en equipo, a ser respetuosos para hacerlo. Cuando decimos que tenemos que tener disciplina y que enseña disciplina, lo que nos da es un sentido del orden, del tiempo, valorar los tiempos, planificar los tiempos. Por tanto, un país lo primero que tiene que tener es planificación, disciplina, por todo. Por eso siempre digo que la obra más importante de cualquier país es la organización. No son ni los puentes, ni las carreteras, ni las obras de infraestructura, que siempre son importantes al desarrollo, pero un país logra todo eso bien cuando tienes disciplina en el manejo de su Estado, y no hay un Estado disciplinado si tiene una sociedad que no tenga disciplina, porque al final, y ese es otro aspecto también muy importante, a veces la clase política cree que es ella la que construye los países, y los países los construye la sociedad. Por eso las sociedades son la expresión de la capacidad de las personas que habitamos en ellas. El otro aspecto es el tema del control social. El control social lo que está orientado es a decir, un joven dedicado a la disciplina deportiva es un joven alejado de los vicios, alejado de las inconductas, alejado de los vicios en sentido general, alejado del alcohol, digamos, alejados de los excesos colectivos, de esa conducta colectiva que a veces se expresa de manera conjunta cuando andamos en grupos sin buena orientación. Te permite tener en ese control social orientadores que son los que tienen reproduciéndoles valor a ese jugador. Un entrenador es una persona, yo siempre digo, un entrenador es un maestro. Y ese maestro a veces se pasa más tiempo con un niño o con una niña que sus propios padres. Por tanto, es él el que va inculcando valores a ese niño, y ese niño posiblemente tiene una admiración por ese entrenador, lo va a replicar, lo recuerda, tiende a parecerse a él porque él le ha impactado con la forma en que lo hace. Por tanto, esos tres valores, disciplina, educación y control social, tiene que ver con eso. Un cuarto factor, que es el factor salud. Las personas, yo creo que dicen que la salud entra por la boca, se dice respecto a la alimentación, a la calidad de la alimentación. El deporte como actividad física te da salud física, salud de tu cuerpo, pero también te da fortaleza mental, que es lo que te va generando esa inteligencia emocional para tú saber dar respuesta
en circunstancias difíciles y distintas a todos los problemas que te enfrenta la vida. Por tanto, si conjugamos esas cuatro cosas, estamos diciendo en las cuatro que estamos educando, estamos preparando a nuestros ciudadanos para que sean buenos ciudadanos, emprendedores, transformadores y gente dispuesta a colaborar, a trabajar en equipo. Algunas sociedades, como Japón, por ejemplo, no, entre los primeros 4 niveles de educación, no le da a sus niños exámenes, ni le da mucha filosofía. Lo único que le enseña es a trabajar en equipo, a ser higiénico, a limpiar, a recoger, a tener disciplina, a tener orden, a respetar a los mayores, que son sus profesores, y a partir de ese 4º nivel, entonces comienza a educar a ese niño ya con la matemática, con la gramática, con las ciencias sociales, con todo. Pero en esos primeros años son años de formación práctica, de inculcar valores, que es lo que introduce el deporte en ese cuerpecito pequeño cuando comenzamos a educar a un niño, cuando lo metemos a la escuela. Yo diría que cuando introducimos un niño a la escuela, tal vez la primera cosa que él debe llevar es un equipamiento deportivo para hacer ejercicio físico, para trabajarse en físico, para colaborar, compartir con sus amiguitos, compartiendo un deporte. Y para tener instructores desde temprano que lo comienzan a orientar por el camino correcto. ¿Usted me pudiera decir qué es lo que usted quiere dejar dicho con ese mensaje de que la medalla es una excepcionalidad y que el Estado está para trabajar para todos, no como el alto rendimiento, que es una élite del deporte? Bueno, creo que en esa, como todo, el deporte debe tocar a toda la sociedad. Pero no todos tenemos vocación para ser deportistas de alto rendimiento. Hacemos el deporte como parte de todos esos elementos integrales, tener disciplina, tener educación, tener salud, tener paz mental, todo eso, control social para que no te me derive por ahí en actividades que no sirven, pero no todas las personas tienen vocación deportiva como para el alto rendimiento. Por eso el mismo sistema debe ir sacando a aquellos que tengan mayores aspiraciones, porque el deporte como una... Sí, todos vamos a la escuela, pero no todos queremos ser médicos o no todos queremos ser músicos. Por tanto, un sistema educativo es un sistema que va canalizando todas esas inquietudes y la va normando. Por tanto, el deporte en ese proceso educativo también va segregando hacia los sectores de alto rendimiento, aquellos atletas que tengan mayor hambre, mayor aspiración. Un atleta que no tenga hambre difícilmente puede llegar a alto rendimiento. Necesita tener él las ganas de llegar. Por tanto, y esto no es solo válido para el deporte, es válido hasta para la vida. Cuando te coloca en una posición de mucho confort, normalmente pierde capacidad de solución, de tener hambre, porque no necesita nada. Entonces yo creo que la vida, y por eso la educación siempre está muy relacionada con educar a nuestros hijos dentro de ciertas restricciones para enseñarles que las cosas, todas las cosas cuestan y tienen un valor. Por tanto, el padre que porque tiene mucho agita a su hijo en la abundancia, creo que está dando una mala formación a su hijo. No le está enseñando el valor de las cosas, ni le está enseñando que todas las cosas cuestan. Por tanto, yo pienso que cuando este alto rendimiento va de una sociedad de 11 millones, podemos tener un grupito mínimo de personas con capacidad de ir a unos Juegos Centroamericanos, a unos Juegos Panamericanos, a unos Juegos Olímpicos y completar ese ciclo olímpico, e incluso ganar medalla de oro. Aquí hay muchísimos ejemplos que están llenos de buenas historias humanas. Creo que fuimos testigos ambos de la última exaltación al Salón de la Fama del pabellón de República Dominicana. Y cuando tú oyes toda esa historia, te das cuenta que hay muchísimas historias de humildad ahí que colocaron a grandes atletas. Menciono uno, Félix Díaz, boxeador, que para mí es uno de los deportes tal vez menos agradables porque la gente golpea, se da,
pero es un deporte reconocido, olímpico incluso. Y ese muchacho ganó una medalla de oro. En torno a esa medalla hay una historia fantástica. Ese era un muchacho lavador de carro en la calle y se hizo boxeador. Y ganó esa medalla, la única que ganamos en esos Juegos de Beijing. La única de oro que ganamos en esos Juegos de Beijing. Y un periodista inglés especializado en asuntos económicos tomó todas las medallas de oro de esas Olimpiadas y las relacionó con el Producto Bruto Interno de todos los países que habían participado. Y su conclusión fue de que por el Producto Bruto Interno y la medalla, la República Dominicana había ganado esas Olimpiadas. Y lo publicó en un diario de Londres. Y Felipe Vicini vio ese trabajo y se encontró con Luisín Mejía, en ese momento presidente del Comité Olímpico, y le dijo, mira, leí este artículo, tengo interés de ver qué podemos hacer para ayudar a los atletas. Y bueno, creo que Luisín tuvo la habilidad de no solo aceptar la propuesta, sino de sugerirle que sí, pero que él mismo iba a presidir el esfuerzo, y ahí surgió el CRESO, que es Creando Sueños Olímpicos, que es una actividad del sector privado que se ha sumado a la práctica deportiva, al alto rendimiento, y creo que ya hay una 18 de las 34 o 35 federaciones y deportes organizados que tenemos. Creo que hay una 18, 19 federaciones que ya se han estado beneficiando de ese esfuerzo. Y es gracias a la medalla de ese muchacho humilde, callejero, que lavaba carro para ganarse la vida y que de ahí salía a ir a un ring para luego representar a la República Dominicana y darle la gloria que da el deporte. Que por demás, en la política nos dividimos, el deporte cuando representamos el país todos nos unimos. Y yo creo que esa es otra virtud que tiene la actividad deportiva. Es una actividad que cohesiona el espíritu nacional de una nación. Reintroducir el deporte en las escuelas. Escúchame bien, reintroducir el deporte en las escuelas, porque el deporte estaba en las escuelas. Yo soy un hombre del campo, mi escuelita era de apenas 4 cursos, 1, 2, 3, 4, cuarto año de primaria. Era un salón dividido en una cartulina, con 2 líneas de pupitre, primer curso, segundo curso, en el otro cuarto, tercer curso, cuarto curso. Y una profesora para cada 2 cursos, con dos pizarrones al fondo. Y bueno, en esa escuela yo tenía la escuela y contigo a esa escuela había un play de pelota donde todos los niños tendríamos que ir a jugar pelota el viernes, como parte de la disciplina de la educación. Cuando terminé esos cuarto curso, entonces me mandaron a la comunidad más próxima de la mía. Yo viví en La Oaxaca, mi comunidad más próxima era Villa Elisa. Villa Elisa tenía 2 cursos más que esa escuela. Entonces yo pude hacer ahí, en esa escuela de Villa Elisa, 5º y 6º curso. Y me encontré exactamente con el mismo esquema. El viernes, un play contiguo a esa escuela, jugábamos pelota, jugábamos asunto. Cuando terminé ahí, entonces me mandaron a Laguna Salada, que ya era una comunidad más distante, teníamos que ir en guagua, a hacer 7º y 8º, que era hasta donde llegaba la escuela en esa comunidad. Y me encontré exactamente con lo mismo, la escuela y un play para hacerlo. Ahí me encontré con un profesor con mucha vocación, con un director de escuela con mucha vocación deportiva. Y él nos hizo construir una cancha de voleibol. Y nosotros la hicimos con nuestras manos, los muchachos. Y el alcalde, entonces síndico se llamaba, de Mao Valverde, que era a lo que pertenecía Laguna Salada, donó un poco de asfalto para la cancha. Y nosotros, con pala, regamos el asfalto y con unos pilotillos, con unos trozos de madera, que hacían los pilotillos, machacamos esa cancha y preparamos la cancha a ponerla lisa. Se armó una cancha y ahí jugábamos nosotros voleibol, en ese año 68 de voleibol. Y no conforme con eso,
contiguo a la escuela había un pequeño montecito ahí que había de unos árboles, una cosa. Entonces él nos hizo limpiar todas las partes de abajo de los árboles, y todos los arbustos nos hizo limpiarla, entonces quedó ese campo ahí abierto bajo la sombra. Ahí jugábamos nosotros fútbol europeo, en el 68, sin instructores, sin nada, porque no teníamos instructores, no teníamos, sabíamos cómo se jugaba, dándole patada a la pelota. Generábamos a veces muchísimo conflicto, porque cuando yo tiraba la patada, no le pegaba la pelota, le pegaba a él en la rodilla, y entonces él me respondía agresivamente. Pero aprendimos nosotros a vincularnos con esa disciplina deportiva. Y además tenía otra utilidad ese campo después. La profesora que nos daba la moral y cívica era la esposa de ese director. Y ella nos sacaba del aula y iba a darnos la materia debajo de ese montecito limpio en la sombra, caminando. Moral y cívica era una materia muy flexible y por tanto el profesor ponía tareas diferentes. Ahí comenzamos a leer nuestros primeros libros, leíamos la Biblia, nos ponía como tarea leer un fragmento de la Biblia. Entonces a la clase siguiente yo tenía que ir caminando y explicando lo que yo entendía con ese mensaje de la Biblia. Y entonces ahí se generaba un diálogo. Entonces tú intervenías, decía otra cosa, el otro intervenía, decía otra cosa, ella intervenía y nos hacía algunas precisiones también. Y ese campito, que era un montecito, luego lo convertimos en algo útil, que nos servía para hacer deporte, para educarnos en valores, que era lo que se daba en moral y cívica. Y yo creo que todos salimos marcados de esa escuela. Tal vez hoy estoy tan vinculado al deporte por esas experiencias temprano que tuvimos ahí, en esas 3 escuelas en el campo. Y bueno, si alguna cosa hago en el deporte, yo diría que más por eso, porque si ciertamente mi familia jugó béisbol a nivel profesional, como fue el caso de Chichi, Guayubín Olivo, pero bueno, nosotros siempre lo vimos a ellos como figuras, ¿verdad? Públicas, y nos llevaban bate y guante cuando bajaban a la pelota. Imagínate, en el campo eso era como que el cielo caía, ¿verdad? Te bajaba del cielo una pelota profesional, cuando nosotros la tenemos que hacer de material y con gangorra, como le decíamos, y llenarla, entonces después ponerle tape y taparla. Por tanto, yo creo que la República Dominicana tiene que reintroducir el deporte en las escuelas. Ahora con una diversidad de disciplinas que no existían antes. Antes básicamente teníamos el béisbol y fútbol. ¿Por qué fútbol? Aquí ha habido tradicionalmente algunas zonas del país con ciertas culturas de algunos deportes como el fútbol. ¿Cómo llegó aquí? Con los jesuitas, con los curas jesuitas que venían de Europa, y en las comunidades donde operaba a veces generaban ese tipo de práctica y enseñaban ese deporte que para la mayoría de nosotros era nuevo. Yo en esa dinámica también tenía muchas relaciones con los curas. De hecho, pensé en algún momento que podía ser cura. Me gustaba. Después en los años ya que uno se fue interesando por la vida política también, tuvimos muchas experiencias con jesuitas y parece que me persiguen, porque incluso en la fundación del periódico que hicimos tuvimos a varios curas jesuitas amigos que se integraron con nosotros y que nos ayudaban mucho en esa tarea. Por tanto, yo creo que la escuela dominicana tiene que introducir el deporte como hacerlo. Y mencionaba el ejemplo de Puerto Rico. Bueno, Puerto Rico opera con el mismo sistema federal de los Estados Unidos y las universidades reciben los mismos incentivos. Muchos jóvenes dominicanos en el tenis, que es lo que yo conozco, llegamos a un acuerdo con la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico para llevar jóvenes a jugar para esas universidades. Se le daba una beca completa, incluso le daban un dinerito aparte para que ellos se sostuvieran allí. Y luego ese acuerdo se extendió a otras universidades que también se incorporaron a querer lo mismo. Y muchos jóvenes dominicanos han hecho su carrera profesional en Puerto Rico, gracias
a esas becas. Algunos se han quedado en Puerto Rico, otros se han movido hacia los Estados Unidos, pero son profesionales gracias a esa actividad deportiva. Don Percio, usted habla en el libro sobre esta ausencia de estructuración, de falta de estructuración desde la escuela, dificulta el alto rendimiento. Usted lo plantea, usted dice que no tiene sustentación el alto rendimiento, de esta manera, porque una de las cosas que se ha entendido aquí en los últimos 3 décadas, casi 3 décadas, o 2 décadas y tanto, es que las federaciones deportivas son las responsables de la masificación del deporte, lo cual es un grave error, porque la masificación solamente es posible de los recintos educativos, que el Estado tiene casi 4 millones si sumamos la universidad. Estamos hablando de 2.7 el preuniversitario y casi 600.000 o más de 600.000 en el universitario. Entonces, el único que tiene los medios para poder masificar. Entonces, ¿cómo usted, esa reflexión que usted lleva en el libro, cómo usted la plantea, en el sentido de que este modelo actual no tiene base de sustentación? Bueno, si hiciera un símil con el tabaco, para tener un puro necesito sembrar la hoja de tabaco. Si no tengo una base amplia, y esa base está en la escuela, de que todos los niños aprendan deporte, pero no solo que aprendan deporte, es la fuente de detectar talentos, no solo en el deporte. Posiblemente lo que descubro en ti es un gran artista, pintor, un diseñador, alguien con vocación para la tecnología, alguien con vocación para la música, para la pintura, para el arte, alguien con vocación para la literatura. Detecto tu talento temprano. ¿Y qué lo hago? Cultivo ese talento. No lo dejo extraviarse, porque en esto es muy importante que los jóvenes tengan apoyo oportuno para lo que quieren hacer. ¿Eres deportista? Eres deportista. Por eso he sugerido que a esta estructura educativa le faltan 2 cosas. Y diría 3, si agrego reintroducir el deporte pleno a la escuela. Segundo, un bachillerato deportivo. Que una persona con vocación claramente deportiva encuentre un carril donde él se vaya educando sin la perturbación de que él pueda hacer su práctica deportiva. Y un bachillerato cultural. Si detecté que tu verdadera vocación es literaria, te encamino por ese camino. Si detecté que tu verdadera vocación es la pintura, te encamino por ese bachillerato cultural. Que cuando tú salgas bachiller, tú sales siendo un artista, un pintor. Si eres músico, tú sales siendo un músico que lee solfeo, que sabe tocar unos o varios instrumentos, listo para irte a una universidad a especializar. Así como yo entro a estudiar medicina a la universidad o a estudiar ingeniería a la universidad, yo entro a un bachillerato deportivo y salgo listo para ser contratado a un programa de alto rendimiento, porque tengo el nivel para ir haciéndolo. Y ahí recibo, bueno, las instrucciones superiores que recibe todo profesional en un área. Pero además ese muchacho llega con una formación destinada a orientarlo psicológicamente a que él puede ser famoso y rico en cualquier momento. Y tiene la inteligencia emocional, le hemos construido la inteligencia emocional para que esa buena noticia temprano, porque son edades tempranas, él pueda saber manejarlo. Para que su familia pueda saber manejarlo. Que de pronto un muchacho a los 16, 17 años, 14, 15 años es una figura pública en el deporte. Usted plantea en el libro que, esa es la reflexión que yo he llegado, que nuestros dirigentes no entienden su rol en el deporte. Entonces yo quisiera que usted ampliara con eso. Si esa es una de las causas que el Estado se aleja del deporte, de su misión con el deporte, y el dirigente dominicano asume un rol que no le corresponde. Me gustaría que usted explicara eso. Yo pienso que hay en la medida que va pasando el tiempo y hemos tenido el deporte fuera de la escuela, creo que tenemos profesionales en distintas áreas alejados de la práctica deportiva y de la comprensión de lo que el deporte significa en el sistema educativo nacional. Y yo creo que eso hay que recuperarlo.
Por tanto, si yo llego a ser presidente de la República y nunca he estado vinculado al deporte, no me importa el deporte, siempre veré eso como una cosa secundaria. Ni siquiera sé sacarle la ventaja política que me da el deporte. Porque tal vez un dirigente político, un presidente de la República, la única cosa que puede pararse en la Asamblea Nacional y decirle a la gente, y que la gente no se lo cuestione, tenga en duda, es el resultado de un éxito deportivo, que es incuestionable. Si un muchacho ganó una medalla en los Juegos Olímpicos, y yo lo digo, es incuestionable. Ahora, yo digo que la economía creció 5.4, posiblemente voy a encontrar la mitad de la población que cuestiona ese dato, aunque no tenga cómo verificarlo. Si yo digo que la agricultura creció X cantidad de porcentaje, posiblemente encuentro más de la mitad de la población o la mitad de la población que me va a poner en duda de si yo le estoy diciendo la verdad. Sin embargo, es muy notorio que la única ausencia consistente en los discursos de los presidentes es el deporte. Excepcionalmente mencionan algo del deporte y normalmente no son las cosas que deberían mencionar. Porque como no entienden el problema, no reconocen el verdadero impacto de un triunfo deportivo o de un evento deportivo. Y ese es el valor que tiene esto, de que tú puedas entender temprano que cuando tú le enseñas, creo que tenemos alrededor de la tercera parte de la población dominicana sentada en un aula, en alguna escuela, en algún rincón del país, entre colegios privados y colegios públicos. Pero educamos ciudadanos para que sean parte integral de un país. No importa si vienen de un colegio privado, no importa de un colegio público. Y además, se supone que tenemos un presupuesto suficiente para tener una educación de calidad suficiente que tú no tengas que ir a un colegio privado. A veces tú pagas un mal colegio privado para tener tal vez estabilidad en la educación de tu hijo, pero no porque el colegio sea superior a lo mejor a la escuela pública donde el niño vaya. Pero bueno, como hemos dejado deteriorar el sistema educativo, a veces hasta por una idea generalizada que no siempre equivale a la verdad, yo hago un esfuerzo, aún sin poder, para que mi niño o mi niña vaya a un colegio privado, a un mal colegio privado, que lo tengo que hacer. Entonces, yo creo que en ese sentido, es que yo creo que la política no ha sabido sacarle la ventaja al recurso deportivo. Y miren, y yo creo que históricamente ha habido aquí una transferencia. El socialismo en algún momento sacaba más ventaja política con los resultados deportivos que lo que a veces podía conseguir en la política. ¿Qué sé yo? Aquí se desarrolló ahora el Mundial Sub-17 de fútbol. El país que ganó es Corea del Norte, que es un régimen cuestionado por su aspecto de libertad. Sin embargo, el régimen es evidente que se empeña porque sus delegaciones deportivas salgan a tener éxito fuera. Y yo diría, ¿y por qué tengo yo que hacer un régimen irregular de fuerza para yo hacer que mis atletas representen al país? ¿Saben ustedes lo que significa cuando un atleta dominicano en cualquier disciplina sale y gana una medalla de oro? Genera bueno, hablamos de medalla, pero señores, República Dominicana, con relación al per cápita, aporta mayor cantidad de jugadores que los Estados Unidos a Major League Baseball. Si tomamos el modelo de análisis que hizo el periodista inglés cuando tomó una medalla dominicana con respecto a las medallas de oro de los países grandes y lo equilibró con el Producto Bruto Interno, la República Dominicana aporta más jugadores de calidad al sistema estadounidense del béisbol que los Estados Unidos, que tiene, ¿cuánto? 350 millones de personas tiene Estados Unidos. Nosotros somos apenas 10.7 millones de personas. Entonces, fíjense qué valor tan extraordinario.
ahora mismo tenemos en el roster de Estados Unidos, creo que alrededor de 100 jugadores. Todos esos muchachos son millonarios en dólares.